Antes de Maradona, Nápoles era una ciudad herida por la desigualdad, por el abandono, por el desprecio del norte industrial y arrogante. En Italia, ser del sur era casi un insulto. Los napolitanos vivían con el estigma de la pobreza, del caos, de la delincuencia. A ojos del resto del país, eran ciudadanos de segunda. Y en el fútbol, esa diferencia era igual de cruel. Mientras Juventus, Milan e Inter levantaban trofeos y llenaban vitrinas, el Napoli era apenas un decorado. Un equipo sin títulos, sin presupuesto, sin historia, pero con unos aficionados y una pasión que ningún otro club podía igualar. El Napoli era un volcán dormido. Un club que, pese a la falta de títulos, había logrado construir una identidad basada en la resistencia y el amor incondicional de su gente. Y en 1984 explotó. El 5 de julio de 1984, Nápoles enloqueció. 65.000 personas abarrotaron el Estadio San Paolo para ver a un chico bajito, con la camiseta celeste y el dorsal 10. No jugaba, solo saludaba. Y sin embargo, el estadio temblaba como si fuera una final del mundo. Habían fichado a Maradona, al talento más descomunal del planeta, al rebelde que había desafiado al Fútbol Club Barcelona, al pibe que venía de Villafiorito, al elegido. ¿Cómo lo hicieron? Nadie lo entendía. El club estaba endeudado, sin títulos, sin futuro, y de repente llegaba el mejor del mundo. Algunos decían que fue la camorra quien puso el dinero. Otros hablaban de operaciones financieras imposibles, pero daba igual. En Nápoles no importaban las respuestas, solo el milagro. Los primeros pasos no fueron fáciles. Maradona se encontró con un equipo mediocre, sin estructura táctica, sin nivel competitivo y que sin él era aspirante al descenso. Pero desde el primer toque supieron que era distinto, que no habían fichado a un jugador, habían fichado a su Mesías. Diego transformó el Napoli desde dentro, se implicó, se adaptó, se convirtió en el líder, exigió refuerzos, construyó química con sus compañeros y poco a poco el equipo empezó a crecer. La ciudad se ilusionaba, el estadio rugía, Nápoles empezaba a creer, se vendían camisetas, pósters, tazas, todo con su rostro. En los bares ya no se hablaba de política ni de crisis, solo se hablaba del Diego. Y entonces llegó 1986, el año donde Maradona dejó de ser un futbolista y se convirtió en algo más. Con Argentina firmó el mundial más legendario que se recuerda, el gol del siglo, la mano de Dios, la gloria absoluta. Y cuando regresó a Nápoles no volvió un jugador, volvió un dios. Esa temporada fue mágica. El Napoli dominó la Serie A con fútbol, garra y personalidad. Maradona era imparable. Asistía, marcaba, creaba. Todo pasaba por él. En cada estadio del norte lo insultaban, le escupían, le deseaban la muerte. Y él respondía siendo el mejor. El 10 de mayo de 1987, Nápoles explotó. El Napoli era campeón de Italia por primera vez en su historia. El sur había conquistado al norte, el pueblo al imperio. Las calles se llenaron de coches con la cara del Diego. Lo pintaban como Jesucristo. Nacían bebés llamados Diego. Murales, banderas, canciones. La ciudad deliraba y sanaba al mismo tiempo. Y no solo fue la Liga, también ganaron la Copa Italia, el doblete, el dominio, el símbolo de que Nápoles había dejado de ser un equipo pequeño, y lo había hecho de la mano de un chico salido del barro, igual que ellos. Los años siguientes consolidaron al mito. En 1987 llegaron nuevos refuerzos como Careca, formando el mítico tridente Magica, junto a Maradona y Giordano. La sociedad entre ellos fue poesía ofensiva. En 1989 el Napoli conquistó Europa. Ganaron la Copa de la UEFA, derrotando a equipos como la Juventus, el Bayern de Múnich o el Stuttgart. Diego era omnipresente. Controlaba los partidos como si estuviese jugando a la Play. Repartía magia, pisaba el balón, dibujaba jugadas imposibles. El equipo practicaba el fútbol más sucio del mundo, pero Maradona practicaba el más bello. En semifinales, frente al Bayern, Maradona dio una exhibición inolvidable. En la ida en el San Paolo dirigió al equipo con una serenidad sobrenatural. En la vuelta, en Múnich, el Napoli resistió como un ejército unido. Pasaron a la final y allí, ante el Stuttgart, Diego volvió a ser determinante. Asistencia, gol, liderazgo y el único título europeo en toda su carrera. Cada partido era un espectáculo.
y cada espectáculo una reafirmación de que el sur podía mirar al norte sin bajar la cabeza. Y en 1990 el Napoli volvió a ganar la Liga, segundo scudetto, esta vez con autoridad. Ya no eran una sorpresa, eran una dinastía. Eran la única fuerza que había logrado romper el orden histórico del fútbol italiano. Ese mismo verano el Mundial se jugó en Italia y Maradona otra vez dejó huella, pero no como querían. En semifinales Argentina eliminó a Italia, en Nápoles, en su casa, y Diego consiguió algo impensable, que los napolitanos no apoyaran a su país, sino a él. Muchos lo hicieron, otros se sintieron traicionados, y ese día empezó el final. La presión se volvió insoportable. Diego estaba agotado física y mentalmente. Las noches se alargaban. Las adicciones eran imposibles de esconder. Las cámaras lo seguían a todas partes, y los rumores se convertían en titulares. La prensa, que antes lo idolatraba, ahora lo perseguía. Cada paso fuera de lugar, cada gesto de cansancio, cada mirada perdida se convertía en una portada. Y mientras tanto, el Napoli empezaba a notar que Diego ya no era el mismo. En 1991 dio positivo en un control antidopaje. Fue suspendido por 15 meses y el Napoli lo echó. No hubo homenajes, no hubo despedidas, solo silencio. Diego se fue solo, destruido, como un emperador caído. Durante sus años en Nápoles, Maradona jugó 258 partidos oficiales. Marcó 115 goles y dio 76 asistencias, siendo el máximo goleador del club durante 4 temporadas consecutivas. Pero más allá de los números, lo que ofrecía era único. Cada falta era medio gol, cada pase rompía líneas, cada jugada parecía un milagro. Jugaba con la intensidad de quien sabe que está representando a miles de personas que nunca tuvieron nada. También dejó momentos imborrables: el gol olímpico ante la Lazio, los regates en campos embarrados, los túneles a jugadores que ganaban el doble de dinero. Maradona no solo se convirtió en el mejor de la historia, se erigió como el héroe de toda una ciudad. Tras su marcha, el Napoli nunca volvió a ser el mismo. Perdieron identidad, talento, alma. Llegaron los años grises, el descenso, la bancarrota, el olvido. El equipo que había desafiado al mundo volvió al barro. Pasaron años oscuros, entrenadores que venían y se iban, jugadores sin alma, una afición apagada. El Napoli era una sombra de lo que había sido, pero la ciudad no lo olvidó, jamás. Cada esquina tenía su cara, cada niño imitaba su zurda, cada gol era una oración. En 2005, cuando volvió a visitar Nápoles, miles de personas salieron a la calle solo para verle pasar en coche. Algunos lloraban, otros le lanzaban flores. Los murales seguían intactos. Diego no fue perfecto, fue humano, tan humano que dolía, pero por eso mismo también fue eterno, porque representó al pueblo, al que lucha, al que cae y se levanta, al que desafía al poder. Cuando murió, el mundo lloró, pero en Nápoles se detuvo el tiempo. 3 días de duelo, velas, murales, banderas y un nuevo nombre para su templo: Estadio Diego Armando Maradona. Y es que en Nápoles Diego no falleció, se convirtió en leyenda. El Napoli de Maradona no solo fue una historia de fútbol, fue una revolución, un grito del sur, un acto de fe. Fue el momento en que un pueblo olvidado escribió su propia epopeya, con un 10 a la espalda, una zurda de oro y el corazón roto. Y por eso, todavía hoy, cuando el Napoli marca un gol, hay quien jura que desde algún lugar del cielo un barrilete cósmico sonríe, porque en Nápoles lo eterno no se olvida. Lo eterno seguirá jugando en casa para siempre.